Salmo 36, dos poemas y una oración. Muy buenos días, amados hermanos. En esta mañana continuamos con el estudio del libro de los Salmos y de costumbre repasamos los últimos tres salmos. Recordamos en resumen que el Salmo 33 nos invitó a entonar un cántico nuevo con argumentos sólidos que provienen de Dios. El Salmo 34 nos invitó a tener en cuenta muchas razones para alabar a Dios. Y el Salmo 35 es una oración modelo pidiendo la protección de Dios contra los enemigos. En esta oportunidad el Salmo 36 expresa lo siguiente, lo vamos a leer. Salmo 36, la misericordia de Dios, al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados, y no podrán levantarse. El Salmo número 1 contrasta al impío con el justo, pero este Salmo contrasta la maldad del impío con la bondad de Dios. El contraste entre los dos aumenta el impacto de este Salmo. Su estilo es mezclado. La primera parte tiene un sabor sapiensal, del versículo 1 al 4. La segunda parte, del versículo 5 al 9, es un himno de alabanza. Y la tercera parte, de los versículos 10 al 12, culmina con una oración. En este salmo encontramos una sobreescritura que dice lo siguiente: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová. Estas son instrucciones para el director del coro. Recordemos que los salmos son la letra de las canciones que cantaba el pueblo de Israel alabando a Dios. No sabemos si fue escrito por David o si de David, quiere decir en honor a David. El salmo no contiene detalles históricos específicos para determinar la época de su composición, pues es pertinente a todas las épocas. Algunos autores expresan que posiblemente este salmo fue escrito al final de los días de David. Más adelante veremos que el salmo contiene un verdadero poema sobre la maldad del impío y la magnificencia de Dios. Jamás podremos reconocer cuán malo es el impío y cuán magnífico es Dios si no estamos dispuestos primeramente a ser siervos de Dios. Este salmo puede ser dividido en tres partes. La primera, que va desde el versículo 1 hasta el 4, es un poema sobre la maldad del impío. La segunda, del versículo 5 al 9, es un poema sobre la magnificencia de Dios. Y esto nos lleva a pensar que antes de explorar las elevadas cumbres de la magnificencia de Dios, es necesario primeramente reconocer el profundo abismo de la maldad donde se halla el impío y su corazón. Solo así podremos apreciar en su verdadera dimensión lo magnífico de Dios. La tercera es una oración final, desde el versículo 10 hasta el versículo 12, de modo que vayamos a lo primero. El poema sobre la maldad del impío. De los versículos del 1 al 4, encontramos que David está meditando sobre esta característica del hombre sin Dios, sobre su maldad. Lo que había visto en el estilo de vida del impío,
trajo un mensaje a su corazón. El mensaje es que el impío no tiene temor de Dios delante de sus ojos. Esto significa que al impío no le importa en absoluto que exista un Dios que está atento a sus malas obras. Simplemente piensa y actúa como si nadie supiera lo mal que está haciendo. Con esta mentalidad se lisonjea en sus propios ojos de que su iniquidad no será ni hallada ni aborrecida. Y esto significa que se cree tan digno de alabanzas que no encuentra odiosa su maldad. Por eso es mal hablado, es mentiroso. En ese estado semejante a un loco, alguien que ha perdido la razón y consecuentemente todo lo que hace está mal, ha dejado de hacer el bien, porque no lo puede hacer. Aun cuando se acuesta en su cama, no pega los ojos sin antes meditar en cómo hacer maldad. Está tan aferrado a su mal camino que se resiste a renunciar a la maldad. Y este es un cuadro muy realista de la maldad del impío. En mayor o menor grado, todos vivimos este estilo de vida en el pasado, y algunos siguen viviendo este estilo de vida en el presente. En Romanos capítulo 3, versículo 18, el apóstol Pablo citó esto para mostrar que los judíos, como los gentiles, eran pecadores y que ambos necesitaban un Salvador. Debido a que el malvado no teme a Dios, nada le impide pecar. Actúa precipitadamente como si nada le fuera a suceder. No obstante, Dios es justo y solo retarda su castigo. Saber esto debe ser un impedimento para que pequemos. Dejemos que el temor de Dios obre en nuestra vida para apartarnos del pecado. Agradezcamos a Dios por su amor, pero no olvidemos su justicia. Gracias a Dios que muchos fuimos rescatados por Dios de este estilo de vida, cuando confiamos en Cristo como nuestro Salvador, y para nosotros es asunto del pasado, el poema de la maldad del impío. Y entonces aquí nos encaminamos a el poema de la magnificencia de Dios. Salmos 36, versículos 5 a 9. Luego de descender al profundo foso de la maldad del impío, el salmista se eleva hacia la elevada cumbre de la magnificencia de Dios. Allí contempla y ve 8 aspectos de esa magnificencia, expresada en 8 miradas. Versículo 5. Allí puede contemplar a un Dios tan misericordioso que su misericordia llega hasta los cielos. Misericordia significa no dar lo que alguien merece. El impío merece el peor de los castigos de Dios, pero por la misericordia de Dios, que llega hasta los cielos, ese impío puede aspirar a llegar al cielo. Para eso fue justamente que Dios envió a su Hijo al mundo. Por medio de recibir a Cristo como su Salvador, el impío puede beneficiarse de la misericordia de Dios, que llega hasta los cielos. Es por esto que el salmista dice en el versículo 7, cuán precioso, Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿Se ha amparado usted bajo la sombra de las alas de Dios? Si no lo ha hecho, la invitación es pertinente para hacerlo en este mismo momento. Allí donde usted se encuentre, mire por fe a Jesucristo, el Hijo de Dios, muriendo por usted en la cruz del Calvario, y piense que esa es la máxima manifestación de la misericordia de Dios hacia su vida. Acéptelo como su Salvador, y automáticamente pasará a ampararse bajo la sombra de Dios, que significa quedar para siempre bajo el cuidado de este Dios tan grande y tan bueno. Versículo 5. Luego el salmista contempla a un Dios tan fiel que su fidelidad alcanza hasta las nubes. La fidelidad de Dios es la capacidad de prometer algo y cumplir lo prometido a cabalidad. ¿Quién puede contradecir que Dios cumple todo lo que promete? Esto lo ha comprobado usted y lo he comprobado yo. Dios ha sido fiel al darnos vida espiritual cuando estábamos muertos espiritualmente hablando. Dios ha sido fiel al consolarnos cuando estábamos quebrantados. Dios ha sido fiel al darnos un lugar para vivir, ropa para vestir, comida para alimentar nuestros cuerpos en estas necesidades básicas. Dios ha estado atento. Él ha sido fiel. Nada de esto lo merecemos, pero Dios lo ha prometido y ha cumplido con su promesa, porque su fidelidad alcanza hasta los cielos. Versículo 6. Después el salmista mira a un Dios tan justo que su justicia es como los montes de Dios. Esto nos habla de que la justicia de Dios es firme, estable
e inamovible. En el mundo corrupto en el cual vivimos, la mal llamada justicia se supone que es ciega, dando a entender que no es parcializada o que no es sobornable. Pero la triste realidad es que la justicia del mundo se inclina hacia el que tiene poder, hacia el que tiene dinero, en perjuicio del humilde, en perjuicio del pobre. En cambio, la justicia de Dios es recta, es firme, es inamovible, como los montes de Dios. Versículo 6 también, acto seguido, el salmista mira a un Dios cuyos juicios son tan profundos como un abismo grande. La mente humana no puede entender todo lo que Dios dice y hace. Aún la mente regenerada por haber recibido a Cristo como Salvador está limitada a la hora de comprender los juicios o pensamientos de Dios. Por eso es que Pablo dice en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Versículo 8. Posteriormente, el salmista ve a un Dios que satisface plenamente los que confiamos en Él y hemos manifestado esa confianza por medio de recibir a Cristo como nuestro Salvador. Podemos vivir completamente saciados para siempre. Mientras no lo tengamos a Él como nuestro Salvador y Señor, viviremos siempre insatisfechos. Pero desde el momento en que Cristo mora en nuestras vidas, comenzamos a ser completamente saciados con las grosuras, como se expresaba antiguamente, o como entendemos, con lo mejor de la casa de Dios. En el versículo 8 después el salmista ve un Dios que trae deleite a la vida. Dice que Dios nos abrevará del torrente de sus delicias. No busquemos más saciar nuestra sed con las gotas de agua sucia que este mundo provee. Sin duda que acercarnos a Dios por medio de Cristo ha saciado nuestra sed espiritual con las limpias corrientes de las aguas de Dios. Versículo 9. El salmista ve un Dios que da vida. Dirigiéndose a Dios, dice el salmista que en Él está el manantial de la vida. Si queremos tener vida espiritual, necesitamos beber de ese manantial de la vida que está en Dios. Jesús dijo a la mujer samaritana, mas el que bebiere del agua, yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y en el versículo 9, finalmente, el salmista ve a un Dios que es luz. En tu luz veremos la luz. Estar con Dios es sinónimo de andar en la luz, y por contraste, ignorar a Dios y rechazar a su Hijo es sinónimo de andar en tinieblas. Así termina el poema sobre la magnificencia de Dios. ¿Quién puede decir que contemplar a Dios no es ser bendecido? Que relacionarnos con Él no es obtener estos 9 aspectos de la bendición de Dios. Por último, la oración final. Salmo 36, versículo 10 al 12 dice, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y manos de impíos no me muevan. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. El salmista nos da un buen ejemplo. Primero, alaba a Dios por su misericordia. Después, ora para que los conocedores de Dios la experimenten mucho más. Y también ora para no caer en manos de los impíos y para no caer en los mismos errores. El salmista está seguro de la victoria de Dios. Los enemigos de Dios caerán y su derrota será permanente. En el versículo 12 el salmista vuelve a pensar en los impíos de la primera estrofa. Esto indica que el salmo es una unidad. Finalmente, queridos hermanos, el Salmo 36 es un recordatorio de lo que fuimos, impíos sin temor de Dios, y una afirmación de lo que somos, hijos bendecidos por Dios. Vivamos en este día a la luz de esta verdad. Oremos por la extensión de su misericordia y justicia, y para que no seamos movidos de nuestra fidelidad a Él, porque hemos apreciado, como dice el versículo 7, su misericordia. ¿Lo podremos aprender de memoria en el día de hoy? Versículo 7 del Salmo 36. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan
bajo la sombra de tus alas. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga en este nuevo día que Él nos ha concedido.